pues demos inicio a la charla. La idea es, como lo dijimos al principio, esa conversa entre investigadores, entre momentos de la investigación distintas, estados de la investigación y las preguntas, investigadores creadores, y las preguntas de cómo es que esto puede cobrar forma en la investigación. Yo propongo que hagamos primero una ronda de preguntas a nuestras invitadas argentinas, aprovechando su presencia aquí, su vasta experiencia que llevan en este proceso de investigación colaborativa con comunidades y sobre el eje que ponen en, en la propuesta que nos traen, que es cómo es que esto puede ser llevado a ser comunicado con ser movido. Me parece que esa dimensión del par, hacia dónde voy con esto que yo investigo y para quién va y a dónde va a dar y para quién, me parece bien interesante. Entonces, si quieren, aprovechemos nuestras compañeras aquí y quién quiere iniciar las preguntas a ellas. Si quieres, Fabriz, maestra Sonia, nuestros doctorandos, Yo, Dorita, dice, sí. sí, me llamó muchísimo, muchísimo la atención del trabajo que ustedes tienen ahí con el candomblé. Yo sé que entran desde un lugar, desde la antropología, pensado en este tema racial. Pero ¿hasta qué punto? Porque pues yo, la santería también he estado cerca, toda la diáspora africana. Y ahí he encontrado en estos momentos de advenimiento de ritual, de danza, de tambor, de movimiento, he encontrado lugares de trance. ¿Hasta qué punto ustedes han podido vivenciar eso y si eso es importante dentro de esta investigación? ¿Les parece que ¿Hablo vos, Juli? Dale, no, no, les iba a preguntar quién quería tomar la palabra, si no, vamos respondiendo entre los tres. Dale, sí, yo te respondo desde preguntas que nos fuimos estos, pero en mucho, todo, casi siempre las preguntas nos las compartíamos, entonces, bueno, las consecuencias donde llegamos tienen que ver siempre con preguntas y experiencias colectivas o compartidas, ¿no? Cada una desde sus trayectorias y desde sus diferentes experiencias y desde cómo nos interpelaba estos significantes que tienen que ver con espiritualidad, danza, corporalidad. Eran todas palabras que a cada una se tejían en la experiencia de cada una de formas muy subjetivas, ¿no? O sea, no es lo mismo lo que, no sé, yo personalmente tuve una experiencia con la danza desde niña, danza contemporánea y folclórica, una religión totalmente, digamos, corrida, que tiene que ver con el catolicismo, del cual mi familia fue bastante escéptico, entonces muy, muy vaciado, un lugar muy, muy deshabitado, por decirlo de alguna forma. Entonces, particularmente, el conectarme con una danza, que si bien lo primero que me atrapó fue esta otra forma de relacionarme con el cuerpo, en donde integraba la voz, el canto, en donde me situaba con una estética y una forma de abordar el cuerpo y la danza de formas, y sobre todo a partir de lo relacional entre las personas que estábamos. Entonces ese fue el lugar de detención, digamos. No fue ni lo afro ni el candomblé. Fue un modo de abordar una danza, digamos, yo que venía del palo de la danza, incluso desde la pedagogía, desde las metodologías de enseñanza de esa danza. Yo además soy profesora de educación física, o sea, por todos lados fue como correrme de muchos lugares, digamos que justamente tiene que ver con no alojarme en la danza. Como la danza, la estética de la danza no me alojaba, fui por lugares muy truncos hasta poder detenerme ahí. Entonces, si bien eso fue algo que me pasaba a mí, había algo que se repetía en varias, ¿no? Desde diferentes niveles y con otros matices. Entonces, cuando empiezo a conectarme con la espiritualidad, con la religión, gracias a tener una maestra que nos dice, esto viene de esta religión, hay que respetarla, no la practico, pero es necesario respetarla y reconocerla y darle lugar, darle importancia. Es que cuando uno va a llevar estas danzas desde la transmisión a otros lugares en donde sí hay gente de la religión, uno puede entrar sin miedo, con respeto, con buscar encuentro y saber de que ahí hay un saber que a mí también me hace sentido. Y que entonces empezar a buscar intercambios entre una comunidad
religiosa, que incluso esto en el Chaco argentino, ni siquiera en Bahía, en el Chaco argentino, y ver que las dos comunidades, digamos, las dos partes, teníamos mucho para aportarnos. Pero siempre con esta pregunta y como muy cuidadosa de que parecía que lo que para mí era arte, para ellos era espiritual, y yo decía, no, pero esto no es arte, esto es candomblé, y yo veía arte, y ellos veían otra cosa, o lo mismo les pasaba cuando veía la danza, veían espiritualidad donde yo veía, entonces empezar a desarmar todas esas palabras y ver que hay mucho más allá, salir de esos lugares y ver más allá. Y en Bahía, bueno, justamente mi pregunta fue esa traducción cultural de la danza, ¿no? Trabajando con una maestra que sí era religiosa y era artista, que se llama Tania Bispo. Entonces mi trabajo de tesis de maestría justamente fue desde esa pregunta. ¿Desde qué lugar es posible hacer una traducción del campo religioso al campo artístico, por llamarlo entre comillas artístico, pero a la vez situar algo que estaba sucediendo o en Salvador o en Buenos Aires, como de donde desarrollaban sus prácticas estas maestras, y traerlo a Rosario? Por eso esta situar que hicimos al comienzo, decir cómo resuena esto en Rosario, ¿no? En donde cómo le damos un sentido que no es ni el del candomblé, ni es el de Buenos Aires. Es un sentido que tiene que ver con una demanda y con interrogantes rosarinos. Entonces, no era solo el cuidado por no faltar el respeto a la religión, ¿no? Sino que también tenía que ver con cómo encontrar un sentido propio. Y bueno, estas maestras fueron guías, digamos, de preguntarles ellas cómo hacían, pero luego la tercera traducción, si bien yo usé estas traducciones, ¿no? La de Tania, la de El Salvador, la de Isa en Buenos Aires, esto con donde ella se encontraba con una sociedad súper racista, y ella madre soltera, siempre, hasta el día de hoy, muy precarizada, digamos, ¿no? En una población que te come. Y bueno, pero ¿qué hacíamos nosotros en Rosario? Y en Rosario pasa algo muy diferente, que es como siempre fuimos en colectivo, y buscamos la calle como lugar de escenario. Entonces las prácticas encontraron otros sentidos de resistencia, de poner la espiritualidad, de transformarnos subjetivamente, y esa fue la característica más importante que permitieron que estas prácticas que no podías bailar sin modificarte, porque desde la capoeira, todo el hacernos modificada subjetivamente, entraron de una forma, de forma muy comprometida en cada corporalidad. No sé si... Yo quiero agregar una cosa para poder también pensarlo en términos más situados, digamos, de los contextos en los que estos procesos creativos de investigación se inscriben. Y la noción de trance ahí me parece que, bueno, que es toda una noción para profundizar, para rastrear qué significa el trance en distintos contextos. Y acá hubo un proceso muy complejo en términos de la transnacionalización de la práctica y cómo se pusieron en diálogo precisamente toda esta tradición cultural, digamos, de lo afrobrasileño y qué significaba eso en el contexto argentino que, como dijimos, está muy atravesado, bueno, la iglesia y el Estado van juntos, digamos, la iglesia católica, un relato muy fuerte en torno al catolicismo, al laicismo, digamos, y qué significaba la irrupción, digamos, de esas corporalidades, de esos modos de hacer en nuestras habitualidades, en nuestros hábitos corporales vinculados a esa tradición laica, católica, racional, moderna, de esta Argentina europeizada, digamos, y de repente la irrupción, digo, de estos otros legados culturales que estaban presentes en nuestro territorio, pero como bien dijimos, estuvieron invisibilizados, digamos, o silenciados, digamos, venían precisamente a poner en crisis todas esas, todo ese ideal, toda esa normativa de la Argentina blanca, moderna, católica, europea, ¿no? Para poder permitirnos recuperar otras experiencias. Incluso poder pensar estas dimensiones del trance. ¿Qué pasa con esos otros estados del cuerpo, esos otros estados del ser? Pero ¿qué pasa en este contexto y desde esta historia que nos compone, ¿no? Como seres nacionales, como sujetos nacionales? Sí, yo agregaría eso a la cuestión de clase, sobre todo porque en estas prácticas en particular
lo que pasa en Argentina es que las religiones afro-brasileñas, que también es una categoría a problematizar, se han desarrollado en Argentina, sobre todo en los sectores populares, que sí tienen prácticas de trance, ¿no? Mismo en el contexto rosarino, donde nosotros vivimos. Lo que pasa es que son zonas periféricas, barrios populares, no es la misma población de clase media universitaria que bailábamos danzas de orillas. Entonces, para poder entender qué significa el trance, porque además son categorías que nombran una experiencia corporal, y esa experiencia corporal hay que entenderla en el contexto en el que se produce. Entonces, es difícil, ¿no? Como cuando uno dice, esto es religión. Sabemos que la categoría religión es una categoría colonial, ¿no? Que se impuso sobre prácticas ajenas, sobre prácticas otras. Entonces, categorizar, categorizar una práctica implica entenderla en su contexto histórico y social. Entonces está bueno siempre tener ese registro cuando hacemos esto que dice Lali, que es la traducción. Para mí eso es lo más importante, entender, sobre todo cuando trabajamos con prácticas de distintas poblaciones, ¿no? Lo intercultural, ¿no? Lo intercultural y la traducción que tenemos que hacer para los distintos lugares en donde nos insertamos, trabajamos, producimos. Muy bien. Maestra Sonia. Bueno, aquí les he acompañado, es que tenía otra reunión y estaba más acá, tenía que entrar allá, pero bueno, aquí estaba mi corazón y ahí estaba mi cerebro. Entonces, gracias por acompañarnos hoy a todas y a todos, gracias a todo el equipo de las colegas de Argentina, como siempre, acompañamientos y aprendizajes, como lo señaló la maestra María Teresa al comienzo, y también pues Fabriz, que ha estado aquí con nosotros día a día con esta nueva corte. Yo veo algo muy importante que ocurrió en esta sesión, y es cómo se da un diálogo entre una tendencia y una búsqueda de personas que vienen de las ciencias sociales básicamente y que han ingresado a la experiencia de las artes y que finalmente llegan a experiencias que pueden denominarse trance. Es por ponerles nombre, porque si no entramos en una categoría que ya luego se vuelve muy complicada. Yo prefiero tratar de saldré de allí, pero somos una elite que habla cerradamente para sí misma. Y de otra parte, un grupo de artistas que intentan dialogar con las ciencias sociales y con lo social, pero que básicamente tienen el poder y la potencia de la comunicación y de entrar en trance a través del intercambio con materialidades y con otras manifestaciones de lo corporal, como lo es la masa, como lo es el río, como lo es el agua. Entonces veo allí como dos grandes fuerzas que conversaron hoy. Solamente quiero colocarme como en la mitad de esas dos grandes fuerzas y repetir algo que voy sintiendo y que no sé si esto sea conocimiento o no sea conocimiento, ciencia o arte, pero creo que a través de nosotros la vida misma habla, y que a través de nuestras palabras la vida misma en este planeta que está en riesgo está buscando caminos y está buscando rutas. O sea, creo que nosotros también somos órganos vivientes de este planeta, que podemos verlo a través de lo social, pero también a través de las asociaciones y conectividades que establecemos con las otras manifestaciones del mundo, con este computador, con la mesa, con mi perrito que está aquí atrás que quiere que lo saque, con todo. Y creo que hay preguntas fundamentales, y creo que a través de nosotros la vida misma en su existencia, en su organicidad viviente, nos está haciendo preguntas fundamentales, que creo que nos está desbaratando las estructuras de las ciencias y sus certezas, pero también las estructuras de las artes y sus incertidumbres. Quería decir eso, muy contenta de escuchar
también a nuestros doctorandos y doctorandas. Creo esta corte ha sido fascinante por lo que nos ha traído, por los problemas que nos ha abierto. Todos los días han dejado pensamientos y preguntas en mi ser, en mi existencia. Un grupo especial aquí que se ha unido. Muchas gracias. Gracias, maestro. Maestra, perdón. ¿Alguien más quisiera, los estudiantes, algo proponerle a las colegas, preguntas? Yo, María, Miguel. también pensando en el proyecto de las compañeras y las menciones que hacían acerca de lo afro-brasileño, afro-peruano, pensando como acerca de si este proceso de eliminación afro-argentina efectivamente fue tan efectivo eh, al punto como de borrar completamente la huella afro, porque como decir lo afro-brasileño, lo afro-peruano como influencia y no como una pervivencia de pronto, que, y si es que existe, si ustedes pudieron notar también en los procesos que de alguna manera puede reconstituirse o se reconstituye en algunos sectores, como hablaba ahorita, creo que Manuela, que aparece como en las clases bajas, entonces decir, si existe lo afroargentino, de pronto como en unas subcapas, y aparece tal vez en el trabajo que ustedes hacen de cierta forma y se reconstituye, o como que se mantiene la lógica que sería como blanqueamiento. Pero si se mantiene la lógica es porque pervive algo que hay que blanquear, ¿no? Entonces eso también permite, siempre la resistencia lo que permite ver es eso, ¿no? Como que si todavía hay política de blanqueamiento es porque no está blanco todo. Entonces, ¿cuál es esa pervivencia que uno podría quizá llamar desde lo afroargentino? Y si la encuentran, ¿no? Como que claro, está la influencia de lo otro, donde todavía existe como tal vez marginal, pero visible, y donde ustedes dicen en Argentina no blanqueado, pero de pronto ahí hay algún tipo de gestos, de juntanzas, de no sé. ¿Arranco? Y vamos agregando cada una, soy breve. Pensaba, bueno, primero en el contexto del 2001, que un poco es por donde arrancamos la presentación, como un periodo bastante bisagra, o sea, al fines de la década del 90 y comienzos del 2001, en términos de esto, de resquebrajamiento de esta narrativa dominante. Yo diría que todas esas capas que vos describís, digamos, de la presencia de los afroargentinos, los activismos negros en Argentina, los activismos de pueblos originarios y las políticas de blanqueamiento y las aspiraciones a blanquearse conviven, digamos, conviven permanentemente, digamos. Si bien desde ese momento, podríamos decirle como un mojón importante, digamos, en 2001, ese relato empieza a resquebrajarse, empieza a organizarse un movimiento afroargentino, digamos, heterogéneo, compuesto en parte por poblaciones afroargentinas presentes en el territorio por varias generaciones, pero también con distintas poblaciones migrantes llegadas en periodos ya posteriores, digamos, y que luego se asentaron en Argentina y tuvieron familias aquí, o sea, es muy heterogéneo el movimiento afroargentino. Pero esa presencia, ya estrictamente refiriéndonos a lo afro, podríamos pensar otras presencias étnicas, digamos, que también vienen a cuestionar esta narrativa dominante, digamos, sigue en paralelo con esto, declaraciones, por ejemplo, de los primeros mandatarios, de los presidentes, que siguen hablando de una Argentina que baja de los barcos, que sigue hablando de una Argentina que viene de Europa, que es como una transcripción de Europa en América Latina, digamos, o sea, hay presidentes de distintos signos políticos, o sea, que no tiene que ver con una cuestión de partido político o de ideología política, sino con algo que te subjetiviza, digamos, y que no te permite ver mucho más allá de esa narrativa. Pero sí ha habido cambios muy profundos en Argentina, incluso en términos de políticas públicas. Ahora vamos
estamos frente a un panorama que desconocemos y que seguramente va a ser un retroceso en términos de políticas públicas para poblaciones, digamos, afrodescendientes, indígenas, pero ha habido mucho avance en Argentina respecto a eso. La ley 26.852, que es la del Día de los Afroargentinos y de la Cultura Afro, por ejemplo, ha sido un logro importante. La inclusión en el censo de la pregunta por la afrodescendencia, digamos, que se dio en los dos últimos censos, en 2010 y en el del 2022. Pero digamos que todos estos avances no significa que todo este relato de borramiento y de invisibilización no siga vigente. A veces ese resquebrajamiento se da en circuitos limitados, podríamos decir, académicos, de los activismos, artísticos, pero todavía no llegan a impactar en un público amplio. Sí, y una cosita agrego, esto que decías, si perviven algunos gestos o si perviven algunas sociabilidades, lo que tenemos, cuando nosotros hablamos de un racismo estructural en el contexto argentino, hablamos de la negación de esa presencia. Palabras, gestos, prácticas, este mestizaje de hecho que sucedió, que se niega, el blanqueamiento es un proceso. Es un proceso que es constante, ¿no? Y tiene que ver con eso, con sospechar, con estar todo el tiempo vigilando de que no se me sospeche que puedo llegar a tener alguno de esos gestos o alguna de esas prácticas o algunos de esos elementos que puedan marcarme como no blanco. Entonces, no es en sí, ni lo blanco y lo negro también, volvemos a esto que decíamos antes, son categorías y hay que pensarlas en términos contextuales, ¿no? Negro no significa lo negro, eso es un ejemplo que siempre dan en Colombia que en Argentina, ¿no? Una persona puede ser negra en un contexto y en otra no. Entonces, por eso siempre hablamos de que es un lugar que habitamos y que nos constituye. Entonces, trabajar con eso y visibilizar esos gestos, esa sociabilidad, esas prácticas que están. Lo que pasa es que están siempre perseguidas, sospechadas, ¿no? Negadas. Y no Creo que necesariamente es una practicadas, balanza. y no necesariamente practicadas por personas de origen afro, digamos. O sea, las religiones en sectores populares son practicadas por personas socialmente blancas que no adscriben a una identidad étnica específica, ¿no? Y yo quería agregar algo que es muy también para poder situar un poco la situación en Argentina y cuáles son los lugares de fisuras en donde lo pudimos encontrar sentido. Nosotros, digamos, justamente pensando en el marco de este doctorado, es que también quisimos darle un lugar a la voz de nuestras trayectorias, de esta trayectoria en donde siempre dialogó, digamos, por más de que parecía que iban en paralelas, pero en verdad la experiencia propia del cuerpo hacía que no vayan en paralelas, sino que estén todo el tiempo permeadas nuestras prácticas afro con nuestra formación académica, ¿no? Y que no solamente somos nosotros, sino que somos más personas las que estamos en esa situación. Lo diferencial de este trabajo es que nosotras nos permitimos hacer un trabajo de escritura, o sea que el proceso de creación y de poner en escena y de dialogar después pasó por un trabajo de escritura que nos permitió preguntarnos y producir conocimiento y ver con qué categorías y qué decíamos cuando decíamos cada categoría que usábamos y cómo esas categorías fueron cambiando y fueron tomando otro significado. Entonces, ese movimiento de bailar, hacer, escribir, volver y además escribir colectivamente, preguntarnos qué pasó cuando llevamos la obra a tal lugar y con qué nos encontramos, esa riqueza de trabajar de a tres o de a cuatro con Marco y de poder escribir, eso realmente es lo que le da un tinte diferencial a este trabajo, tal vez sobre muchas otras experiencias que también suceden en Rosario y en otros lugares de Argentina. Y hay algo que en Argentina nos fue permitiendo abrir brecha para darle sentido. Me parece, seguramente las chicas van a compartir conmigo. Uno tiene que ver con la fuerza que tiene, por ejemplo, la marcha del 24 de marzo, que en Argentina la cuestión de la dictadura es algo que hasta ahora no se discutía. Ahora con este nuevo gobierno empezó a discutirse. Bueno. Pero bueno, digamos, es un lugar donde siempre tuvo mucha fuerza. En estos últimos años, otro lugar que también, digamos, de cosas que sí se podían hablar era la cuestión de género. La cuestión de género, la cuestión de la ley del aborto, es algo que en Argentina, en algunos sectores de la Argentina, también lograron mucha fuerza. Y desde esos lugares
de alguna forma nos abrieron condiciones para poder empezar a hablar y a poner la afroargentinidad. Digo, son movimientos sociales que ya sucedían y que le dieron mucha fuerza a estos movimientos. Entonces hay muchas patas que convivieron, ¿no? Como decía Julia, la pata de la academia, la pata que muchas veces éramos las mismas personas que nos autoescribíamos de diferentes, ¿no? En diferentes lugares, la pata de los practicantes y la pata de los movimientos afroargentinos. Y esas patas se retroalimentan todo el tiempo. Hoy estamos en otro panorama de Argentina, que no es el del 2001, en donde hay muchísimos abanicos de prácticas afroamericanas de diferentes tintes y con diferentes abordajes. Hay muchos más inmigrantes que entonces tienen lugar para desarrollarse. Y también hay muchos movimientos afro y esto de empezar a reconocerse permitió que mucha gente empiece a reconocerse y empezar a situar mojones en diferentes zonas de Argentina en donde hubo registros y legados afro concretos, ¿no? Como quilombos, bueno, desde Corrientes, Buenos Aires, Santa Fe, en diferentes lugares. Entonces se empieza a hacer un trabajo en donde las voces las diversas voces empiezan a tomar un cuerpo, ¿no? Y entonces en ese panorama, bueno, pasan otras cosas. Lo que nos parecía también interesante de este trabajo es que cómo esto parte desde esa situación en el 2001, ¿no? Y cómo no se puede pensar por separado las políticas públicas que propiciaron que estas voces puedan empezar a hablar, que legitimaron estas voces con lo que va sucediendo, ¿no? Como que no se puede pensar por separado. Listo. Está la maestra Sonia otra vez, luego Fabriz. Estoy muteada. ¿Cómo? Me llama mucho la atención el tipo de interpretación que ustedes han hecho y la celebro, porque no es una interpretación explicativa de esa comunidad. Me parece que han hecho un trabajo maravilloso viendo un fenómeno argentino y ver todas las relaciones que tienen que ver con esto que ustedes están trabajando, estudiando, intentando conocer esas prácticas en su profundidad y evidenciando su propia transformación a partir de esas prácticas, sin llegar a trazar una explicación, dado que las ciencias sociales, por lo general, tienden a hacer eso, ¿no? Crean de alguna manera la comunidad porque la marcan con una explicación y al determinar ya esas explicaciones, eso ya queda instalado y se interpreta y se lee así. Eso lo celebro mucho. Y dos, Perdón, Sonia, quiero decirte algo con respecto a lo que estás diciendo, porque ya voy te había a terminar, antes. Dale. terminar. Y segundo, pedirles el favor que hagan unas sugerencias a nuestros doctorandos y doctorandas a partir de su experiencia. Ellos han presentado también acá sus proyectos de tesis, entonces pedirles las sugerencias que ustedes les puedan hacer ya habiendo pasado por este proceso a nuestros colegas que hoy nos han presentado el estado actual de sus investigaciones. Te escucho. No, que me quedé pensando en cómo nombrar, digamos, esto, ¿no? Nosotras somos el ser, digamos. La cosa es cuando uno dice, soy, y bueno, también nos pasa cuando bailamos esto en donde, no sé, soy bailarina, soy académica, ¿qué soy? No sé qué somos. Las ciencias sociales no andan solitas, no tienen patitas. Las ciencias sociales están habitadas y son producidas por personas, por sujetos. Entonces, si nos quedamos en el relato de que las ciencias sociales o que la academia hace algo, bueno, eso pasó en una época en algo, pero tenemos que empezar a no reproducir ese discurso y estar dentro y digamos esto, acá hoy estamos pasando cosas interesantísimas, ya hay gente que puede dar cuenta de que las ciencias sociales no necesariamente tienen que hacer eso, que estamos cambiando la historia, esa historia. Entonces, también cambiar el discurso, porque si cambiamos la historia, pero seguimos diciendo y subrayando y poniendo nosotras el título, que las ciencias sociales no sirven para esto, o vacían esto, o vamos a seguir hablando, ahí sí vamos en paralelas.
para poder dejar de ir en paralelas, tenemos que pensar de que es necesario que haya ciencias sociales habitadas por personas que respeten y que analicen y todo. Bueno, justamente el trabajo de Miguel, cuando lo escuchaba, habla de una experiencia personal, no sé, digamos, hay muchas cosas en donde ya no está sucediendo eso. Entonces está bueno que podamos empezar a pensar en los aportes que tenemos para hacernos. El aporte de las ciencias sociales, cuando las ciencias sociales son habitadas y por personas, por sujetos que hacen otra cosa con las ciencias sociales. Digo, quería como Que tal remarcar vez ya eso. no hay ciencias sociales, ¿no? Que tal vez se están desconfigurando y que lo que estamos haciendo es intentando todos, desde lo que somos y tenemos, comprender este mundo y ver Sí, pero cómo con lo ideas, resolvemos. sí, pero Claro, con con ideas ideas, que se construyen acá, en este intercambio. claro, con ideas y en este intercambio. Entonces, por eso es la invitación a que por favor puedan desde su práctica y su conocimiento apoyarnos, porque están ustedes acá como personas que ya han pasado por un proceso, invitadas a que dialoguen con las tesis de nuestros colegas y con sus experiencias y sugerencias para esto que ellos están en primer semestre del doctorado, están comenzando. Entonces, pues abrir ese diálogo. Sí, esa era la invitación que se iba a hacer después, ya ya una vez se hubiera podido lograr la conversa con ellas desde haberlos podido escuchar en conjunto y que esto suscitaba. Quedaba pendiente, Fabriz, ¿tenías algo que proponer? Bueno, sí, más, primero, muchas gracias por todas las aportaciones. Es un campo que no conocía y por lo tanto también eso permite entrar en elementos importantes también de diálogo intercultural, porque estáis hablando de diálogo intercultural incluso de Argentina. Mi pregunta era sobre las consecuencias de esta investigación a vuestro nivel, a nivel identitario. ¿Cómo situáis a nivel identitario después de esta investigación? Como investigadora, como persona, como mujeres, como argentinas, bueno, lo que queráis de la temática identitaria, pero ¿cómo situáis? ¿Y en qué medida os han modificado, os han mutado aquí, no en cuestión de sonido, sino en cuestión de modificación, vuestra propia identidad? Manu, ¿querés arrancar vos? Sí, arranco, pero me parece que es cortito, porque que un poco lo dijimos también, y que tiene que ver con cómo atravesó nuestras propias experiencias como argentinas, como mujeres argentinas en esta historia. Y yo creo que para las tres, desde distintos lugares, eh, la pregunta por la cuestión racial, porque, a ver, a lo mejor el discurso sobre el género y la sexualidad está como más, no sé, ahora se está trabajando más, se está hablando más, ¿no? Hay más políticas en relación a eso, sobre todo en el contexto argentino. Pero la cuestión étnico-racial está menos hablada, menos trabajada. Y como yo, por ejemplo, voy a hablar desde mí, siendo una mujer blanca, ¿no? De clase media, con una historia familiar articulada exclusivamente con los orígenes italianos y españoles, para mí la práctica de lo negro siempre fue una práctica ajena, no era una práctica que hacían otros, ¿no? Entonces, este trabajo, y ahora volvemos a una categoría que usó Dora, que me parece que está bueno que la charlemos un poquito, que es la autoetnografía, ¿no? ¿Qué pasa cuando uno empieza a trabajar con su propia historia y su propia experiencia, atravesándole las preguntas situadas, ¿no? De la historia, la cultura y la sociedad en la que vivimos, ¿no? Y ahí es donde se transforma, por lo menos en mi caso, se transforma una pregunta por mi identidad, ¿no? Se transforma una pregunta por qué significan esos legados españoles e italianos resaltados de esa manera, qué significa habitar lo blanco en Argentina, qué significa haber sido, ¿no? Una niña blanca de clase media en la escuela frente a otros compañeros. O sea, pero ese registro autogenealógico o autoetnográfico, por lo menos para mí, me parece que es interesante cuando nos permite hacer esto que decíamos antes, que es el ejercicio de la sospecha, ¿no? Yo me sitúo en este lugar, pero cuando empiezo a hacer ese registro y entiendo que mi lugar es un lugar ocupado socialmente,
no es un lugar ocupado individualmente, sino que es un lugar que me define y me identifica en términos de mi relación con otros, en un contexto. Esa autoetnografía me permite etnografiar el contexto en el que yo me conformé como sujeto. Y eso me parece que está bueno pensar la herramienta metodológica que eso implica. Y una última cosita en relación a lo que hablábamos antes, creo que está bueno pensar en que todos los que estamos acá en esta sala ahora, todas y todos, somos investigadores e investigadoras. Venimos de las artes, venimos de las ciencias sociales, venimos de las humanidades, venimos de la comunicación, de la antropología, pero estamos acá haciendo un posgrado, ¿no? Con el objetivo de investigar y crear, ¿no? Pensando que la investigación también es creación. Entonces, tenemos que poder salir un poquito de esta cosa de si somos de la sociedad, si somos del arte, para poder pensar que en realidad son herramientas, porque son herramientas para investigar, ¿no? En todo caso, hay que estar bueno cruzarlas. Sí, yo quería señalar algo que veo, bueno, una de las consecuencias o herramientas o dispositivos de lo que ustedes, no, la indagación que ustedes, creativa que ustedes hicieron y autocreativa que desarrollaron y fue a dar a un taller. El taller es de las cosas del arte más centrales. Nosotros estamos en Transmigrar indagando el taller y el taller como el dispositivo que puede resolver el para, ¿no? ¿Para qué voy a investigar? En cómo esto va a difundirse, a salir. Y bueno, ese por un lado, ver, por una parte la pregunta sería como dos. Una es ese taller, lo que nos muestran que seguramente es un videíto entre muchísimos que tendrán, porque deben haber aplicado esto en muchas partes. Y además aparece un taller, pero es en un lugar cerrado, dentro de una comunidad y de una forma más teatral. Sin embargo, hablan que en el momento de la indagación también, esta indagación, creo que fuiste tú, Laura, o sí, tal vez, cuando llega nuevamente a Argentina, en esta transposición que se hace de estas prácticas, vas a dar esa a la calle. Y desde el principio está el tema de la calle en Argentina, del movimiento social, que eso sí lo hemos visto con la maestra Sonia, la matriz de la performance y de la investigación-creación tan distinta o paralela o en contraste estamos viviendo aquí y lo que ustedes siempre nos han contado, como esto se ha cocinado mucho en la calle. Entonces, por un lado, preguntaría esto, si el taller adquiere otra forma cuando toma su forma en la calle o cómo se fraguó eso en la calle, que sabemos que es distinto hacerlo en un salón. Y lo otro es también una reflexión en compañía de los doctorantes de ver qué pasa con esas investigaciones cuando ya nos dan el recuento de cómo inicia esta investigación y puede ir de la mano de una transformación de la comprensión colectiva de un fenómeno, un poco la labor del investigador, ¿no? Entonces estaba pensando, tratando de hilvanar como ese taller, como la posibilidad de él para hacer la investigación, los compromisos que eso significa, y también ustedes como nos traen como testigos el devenir y qué ha ido pasando con eso, seguramente entre muchas otras prácticas, pero la profunda transformación. Esto la responsabilidad tan grande que tiene y la incidencia tan grande que tiene la investigación en artes y desde la academia y muy especialmente en la sociedad argentina que es tan educada frente a la nuestra, ¿no? Que tiene altos niveles educativos. Quería un poquito que nos abrieran eso y después ya pasamos. Si Daniel no tienes algo que decir, que tienes la mano levantada, pasaríamos a que ustedes le pudieran hacer algún diálogo con nuestros estudiantes. No, sí, yo quería sí, de pronto ya para cerrar con ustedes, invitadas.
Sí, que había una pregunta en el chat de YouTube que dice que si pueden, de Cande García, que si pueden contar un poco más sobre la experiencia de llevar la performance al museo. ¿Cómo fue poner el cuerpo en movimiento dentro de este espacio? ¿Cómo fue ese diálogo? Ya que generalmente se entiende al museo como un espacio silencioso y quieto, donde la expresión de los cuerpos en movimiento no suele tener lugar. ¿Y querés que vaya con la del taller y vos vas con la del museo? Agreguen después lo que quieran. Yo quería comentarle algo a... Ahí se me fue. Se fue. Cande García Acá fue está la que María Teresa, no te veía, María Teresa. En verdad, una cosa, en la performance que nosotros, para poder situar, diferenciar estas dos instancias. En la performance, y vos de dónde sos, el taller surge de la necesidad de darle continuidad cuando llevamos la performance a la escuela, a una escuela secundaria de un barrio digamos, de que hay una gran mayoría de inmigrantes chaqueños, de pueblos originarios acá en la periferia de Rosario, de una escuela bilingüe. Llevamos la performance y nos parecía que abrir esta problemática y esta temática en ese lugar, en ese contexto, que además fue una demanda concreta de docentes, necesitábamos poder darle cierta continuidad, dar más herramientas, justamente tener ciertos recursos para que los docentes puedan continuar trabajando a partir de la problemática que abrimos. Entonces ahí armamos un dispositivo con varios docentes, también otras compañeras, que incluso estudiantes, porque fue un proyecto de extensión, que volvimos al otro día, digamos, primero trabajamos con docentes, después trabajamos con los estudiantes, hicimos un día la performance, que la performance ya misma termina con un debate, participando los estudiantes, y a la semana siguiente volvimos y hicimos un taller retomando situaciones de la performance para que ellos puedan intercambiar experiencias, resonancias de esos gestos que retomaban y poder producir algo al respecto. Ese taller fuimos reversionándolos a lo largo de las diferentes experiencias que teníamos con la performance. Por otro lado, el tema de la calle es diferente. Nosotros, en verdad esto, como son prácticas que suelen desarrollarse dentro de una sala de clase, el taller es el espacio donde se cocina, el espacio en donde nosotros trabajamos con las personas que vienen a las clases, donde se trabaja en clave autobiográfica, tratamos de hacer ese tipo de traducción cultural, ¿no? En donde los mitos africanos, los cantos, las danzas, las gestualidades, tratan de incorporarse y de trabajarse desde una forma autobiográfica, asociándolos a mitos, a experiencias, a gestos, subjetivamente, ¿no? Entonces ahí hay un anclaje que nos permite dar un resto, un ancla subjetivo, para que a la hora de salir a la calle, que además son casi siempre demandas de los propios grupos, cuando se va a la calle para una marcha de Ni Una Menos o para la marcha del 24 de marzo, que se arma un relato en relación, a partir de un mito, un relato en relación a esa temática y ese contexto, ya al cuerpo, digamos, a cada corporalidad le suceden cosas que son de otro orden, ¿no? Porque el contexto mismo, la eficacia comunicativa del contexto ya trae otros condimentos. Pero es muy importante el trabajo en la clase, digamos, el trabajo íntimo, interno, ya cocinado, que permite sostener esas corporalidades. En Bahía, la gente que sale de Nelilea y en los blocos son todas personas de santo, que tienen otra relación con lo sagrado y el cuerpo tiene otro tipo de protección. Entonces nosotros siempre tenemos ese cuidado de no exponer las corporalidades, si no tuvieron primero un previo paso por una experiencia más interna, más cuidada, para después salir a la calle y que pueda suceder otra cosa, y por supuesto que después lo que sucede allí es otra cosa. Eso es. O sea, hay una relación, el taller mismo está concebido afuera y adentro, como se hacen las comparsas, se preparan adentro. Yo quiero aclarar una cosa es el taller de la performance de Vos de Dónde Sos, que transcurre en espacios comunitarios, digamos, nunca sucedió en la calle. Y creo que lo que está trayendo Lali es el trabajo más del grupo con las danzas, digamos, con las danzas de orillaz, ese espacio que es otro espacio y que no está directamente vinculado con
necesariamente vinculado con la academia inmediatamente, digamos. Digo para poder diferenciar, porque si no se hace como un barullo de instancias que me parece. El taller en sí ha sucedido en diferentes espacios comunitarios, bibliotecas, museos, escuelas, bueno, díganme si me olvido de algo, pero digamos como muchos espacios Sí, distintos. centros comunitarios, siempre en espacios de demanda. Centros culturales, universidades, bueno, en fin. Claro, que además uno de los requisitos que ponemos es que sea un espacio cerrado, porque se necesita mucho la intimidad, y a veces nos llaman en escuelas en donde vienen muchos chicos y no podemos hacer taller, digamos. El taller implica una instancia más íntima de un curso. Una instancia más íntima que igual hemos sido 100 personas, o sea, hasta esa cantidad a veces se ha podido trabajar, pero bueno, en espacios cerrados, no en la calle, digamos. Bueno, yo para retomar la pregunta del chat, pero antes quería decir una cosita respecto a lo que dijo Sonia y pensando en esto de las herramientas para la gente que está en su instancia de investigación doctoral y pensando en la herramienta de la autoetnografía, digamos, que es algo que en nuestro proceso fue muy significativo y que nos permitió trascender la experiencia personal, digamos, para poder pensarla en términos colectivos, en términos sociales. Entonces, me pareció interesante algo que vos dijiste, Sonia, no sé si lo interpreté bien o fue mi interpretación, en realidad, de lo que vos observaste, digamos, de cuando uno trabaja con determinadas poblaciones o grupos o comunidades, digamos, y poder no hablar por los otros, sino poder incluirse en ese relato, poder ver cómo ese vínculo, ese vínculo intersubjetivo, digamos, me interpela y poder situarme en esa construcción que pasa a ser otra cosa, ni la de ellos, ni la nuestra, sino es un nuevo nosotros, ¿no? Entonces eso me parece como herramienta, que la autoetnografía como herramienta para construir otros nosotros, digamos, o nuevos nosotros, digamos, o nuevas grupalidades que trasciendan esta polaridad entre el nosotros y el ellos, me parece que puede ser bien interesante, digamos, y que es algo que permite trascender la anécdota personal, la experiencia personal para poder pensarse en un entramado social. Eso creo que es fundamental y que fue un desafío de los más interesantes que nos abrió la performance. Y después, respecto a lo que traía Cande, de la experiencia de llevar la performance al museo, bueno, eso creo que fue un gran riesgo que tomó el Museo de Antropología, y que es algo que está apareciendo en muchos museos, esta preocupación por nuevas políticas museísticas que incluyan otros lenguajes, digamos. Es un movimiento que se viene produciendo en general en varios museos de Argentina y que, bueno, fue parte de esta articulación que nos permitió empezar a pensarnos ya no desde la academia, ya no desde el campo afro, sino en un nuevo espacio que no sé si necesita mucha definición, pero en el que se juegan varias pertenencias y varios aprendizajes para hacer que se potencie lo que queremos hacer y lo que queremos comunicar, ¿no? Y que deje de ser tanto la academia como los museos espacios silenciosos y quietos. Creo que acá está lleno de personas inquietas, así que algo estaremos haciendo bien. Sí, indudablemente, ¿qué es lo que esto registra, no? Y es la importancia de esas tesis. Ahora sí, para pasar al momento de la interlocución. Ay, Fabrice, tienes que ir. Ya para ti es quién sabe qué hora de la noche. Sí, estás. Bueno, muchas gracias, maestro. Muchas gracias por la compañía. Entonces, en ese punto, esa importancia que tienen esas tesis, porque fíjate cómo abren caminos, son parteaguas, bien pueden volverse, algo aportan a algo como esa noción de apocar, de la agricultura, de ir apocando, de aportar a ese apocar algo que están haciendo en muchos lugares, y yo creo que la academia muchas veces logra esas felices resonancias y se vuelve también una práctica de apocar para que florezca algo en muchas formas y desde muchas partes. Y la conciencia de la interlocución que trae también las dificultades de su interlocución por también nuestros lenguajes, ¿no? Bueno, colegas, ¿qué le pueden proponer? ¿Qué quisieran proponerle a nuestros estudiantes a partir de haberlos escuchado?
No, yo lo primero que quería decir es, bueno, los dos trabajos son muy distintos, están como me parece que los objetivos y las búsquedas son distintas. En el caso de Miguel, bueno, me pareció una maravilla, la verdad que intentar teorizar a partir de la materialidad, toda la que produce en términos de metáfora es, bueno, nada, de una riqueza, me gustó mucho, me gustó mucho. Anoté algunas cosas como, porque lo que me parece interesante que traes, Miguel, es cómo podemos construir un procedimiento teórico, un procedimiento de pensamiento, ¿no? De construcción de teoría a partir de una práctica cotidiana, ¿no? Que es esto que decís, bueno, cómo traemos, esto que siempre decimos, estamos en dos lugares, bueno, así siempre estamos en un montón de lugares, ¿no? Estamos en la academia, estamos en el arte, también estamos en la cocina, también estamos, ¿no? Ese saber hacer que puede venir de otro contexto y que se puede usar como procedimiento de construcción teórica y metodológica. La verdad que eso me parece así un hallazgo y que es muy productivo porque cuando vos traes las imágenes escritas y las imágenes visuales, para poder pensar en el concepto, por ejemplo, de alveolo o alveolo, no sé cómo se dice, para teorizar sobre cómo se construye el conocimiento, la noción de vacío, la noción de sostén, la noción de movimiento, de efervescencia, un montón de categorías que trajiste que me parece que son muy potentes para pensar en cómo puede uno describir ese proceso de construcción teórica, ¿no? Así que nada, no, es solo eso, hacerte este comentario y, y bueno, y después estaría bueno ver cómo se puede aplicar todo como este andamiaje, que uno podría decir materio conceptual, no sé cómo llamarlo, ¿no? Porque es un concepto, pero tiene mucha carnadura, todo esto que está trayendo. Bueno, ¿cómo lo aplicamos a un proceso de conocimiento específico? ¿No? Bueno, no sé, quiero investigar esta cuestión muy concreta, y entonces cómo todo ese andamiaje que estás trayendo empieza a ser productivo, ¿no? Para el entendimiento de cierto tema, de cierto problema, eso estaría buenísimo, ¿no? A ver cómo. Bueno, eso pensaba. Bueno, y después también en el caso de Dora, lo único es esto estuvimos dialogando, que tiene que ver con esto de lo autoetnográfico, ¿no? Me parece que en el proceso, pero bueno, dejo la palabra si pueden mis compañeras portar. Yo respecto al trabajo de Miguel me anoté varias imágenes, me pareció súper interesante, la verdad, muy inspirador. Esto, sobre todo para pensar, para no perder en el trabajo de investigación esta cercanía con las capas primarias de la experiencia. Pensaba en eso, ¿no? Y cómo esto de cómo nos hablan las materialidades, cómo esas capas primarias de la experiencia son las que nos dan la pista o la metáfora, digamos, que es como un emergente del propio campo para para elaborar estas producciones teóricas. Digo, ahí hay una densidad en esta idea del alveolo, que habría que ver cómo después nos sirve, cómo vuelve al campo para poder analizar, describir, investigar esos procesos, ¿no? Pero me parecieron muy hermosas eso, algunas de las imágenes que planteaste o de las preocupaciones, esto, cómo no matar el campo, digamos, cómo darle tiempo al campo para que nos brinde estas metáforas, estos emergentes, para que las materialidades nos hablen, estos ejercicios de imaginación en el campo, estas pensaba yo, etnografías del ordinario, etnografías de lo cotidiano, bueno, de eso se trata la etnografía, pero digo, precisamente darle entidad teórica, digamos, a esos emergentes que surgen de esos procesos de acercamiento, ¿no? Y bueno, y después, algo que me parecía como muy obvio de tu relato, de pensar la investigación como un oficio, ¿no? La investigación también es un oficio como el del panadero. Entonces, ahí me parece que hay muchas herramientas objetivar de esos procesos, para empezar a pensarnos también como hacedores, ¿no?
no en abstracto, no en una lucubración, sino cercanos, digo, vuelvo a decir, estas capas primarias de la experiencia. Bien, yo también agrego algunas cositas. Voy también primero con el de Miguel, que también, bueno, me pareció, eh, eh, me gustó, digamos, coincido en todo lo que dicen las chicas. Lo que agregaría, que me pareció re interesante, es que vi un taller ahí. Vi un taller, vi una performance en donde vos puedas trabajar esto con algunas experiencias, con personas que en diferentes materialidades, digamos, en diferentes oficios. Puede ser una panadera o huerteros no sé, en algún lugar en donde la gente tenga una relación íntima con alguna materialidad para producir, algo que no lo vean como algo artístico ni exploración, algo que lo tengan totalmente naturalizado, y cómo vos podés lograr este proceso de extrañamiento a partir de poder poner de relieve estas sensaciones, esto sensitivo, que bueno, me recordó. Yo estoy trabajando con la idea de cuerpo indicial, ¿no? De lo indicial del cuerpo, cuando hay algo, como dice Juli, que son las capas primarias de la experiencia, en donde el olor al pan, digamos, si sos panadero o tenés familia panadera, el olor al pan ya tiene otro significado para vos que para otra persona, ¿no? Entonces, cómo empezar a trabajar desde esos haceres y una danza o una performance que se arma, que uno ya trabaja todo el tiempo en ese hacer, y cómo tenés un dispositivo. Ahí ya armás un dispositivo para darle un valor, y ahí sí trabajar la cuestión de la identidad, ¿no? Esta idea del territorio, darle un valor con el grupo que trabajes o con las personas que trabajen, de su hacer, como un valor agregado de una identidad, digamos, ¿no? Que cuando uno lo hace todo el tiempo no lo tiene tan, no le da ese valor, ¿no? Entonces me pareció ver estas etapas que puedan transformarse en un taller que vos puedas hacer, ¿no? Y que puedas multiplicarlo, y que eso te devuelva otras cosas, ¿no? Porque una cosa es la materia PAM, la materia del alvéolo, y otra cosa son otras materialidades, ¿no? Me parece que ahí tenés una puerta riquísima para explorar y para también dialogar con distintas disciplinas, ¿no? Hablando de estas de las ciencias, bueno, ahí yo te confieso que te mandaba capturas a una amiga que es bioquímica y que tiene ganas de hacer cosas con nosotras, en donde está trabajando el proceso de fermentación, y le iba pasando la captura. Entonces hay un material riquísimo, que me parece que esa es un poco la tarea que nos tenemos que dar, empezar a cruzar saberes de todo tipo. Y con respecto a Dora, está buenísimo también tus preguntas y tus caminitos. Lo que me parece que ese caminito necesita defenderse con cierta conceptualización de qué decimos cuando decimos danza, qué decimos cuando decimos cuerpo, en qué contexto se ubica esa corporalidad. ¿Se entiende? Porque si no, queda como que es una danza que puede hacerla cualquier cuerpo. ¿Qué cuerpo estamos hablando? Si es un cuerpo subjetivo, anclado en una historia, en una experiencia, cómo cada danza, cada imagen, cada movimiento puede resignificarse de una forma diferente a otro, ¿no? Entonces, ver cuál es el concepto de corporalidad o de cuerpo que te permite defender ese espacio como un espacio, yo te digo defender porque tiene que ver con darle importancia a la danza, a una danza que aporta mucho más allá que ese movimiento a esa persona, ¿no? Que impacte, digamos, que le dé, que haga una transformación en esa persona a partir de tener ese registro de la experiencia, de las marcas de esa corporalidad, de las huellas de esa corporalidad, y cómo ese gesto realmente repercute en esas corporalidades, y cómo eso también puede tener una efectividad a la hora de ser compartida, de ser hecho una puesta en escena, que también impacte de otro modo. Entonces, desde ahí hablo de defender la danza, ¿no? De poder empezar a encontrar categorías que pongan la danza en el campo de lo social como un aporte político, ¿no? Como hablábamos al comienzo, ético y político. Eso me parece que te va a ubicar tu trabajo con más contundencia, más concreto. Esa danza no puede suceder de la misma forma en la ciudad de Colombia, en una ciudad de Colombia, que en la ruralidad, que en tal lugar, que en tal momento epocal o en otro.
y en tal persona que en otra, digamos. Hay algo de ese recorte situado que tiene que darle más densitud. ¿Se entiende? Yo De cualquier agregaría manera, una cosita, Dora. Perdón. ¿Terminaste? Pensé que había terminado este cuarto. No, una cosita de esto que justo estamos trabajando con Dora. Pienso en la categoría de técnica corporal de Marcel Mauss, que te puede servir para llevar, porque vos estás trabajando con una categoría que decíamos antes es compleja, que es la categoría de trance y estados alterados de conciencia. Y eso tiene un recorrido y una trayectoria en la antropología que estaría bueno que revises, porque por esto que estaba diciendo Lali, porque tiene que ver con prácticas, con técnicas corporales específicas de contextos específicos, que entonces está buenísimo, porque vos lo estás tomando, vos decíamos, esto lo traje del Amazonas, de un grupo indígena, o sea, vos estás tomando técnicas de contextos situados, ¿no? Que además son contextos étnico-racializados también, y los estás trayendo a otro contexto. Y en ese pasaje, esa traducción que decíamos antes, probablemente eso se transforme y a vos te sirva, te ayude para producir una situación que probablemente sea distinta a esa práctica en el contexto del Amazonas. Obviamente va a ser otra cosa, ¿no? Entonces, que te ayude a poder especificar más qué es lo que vos estás queriendo producir con eso, con esa traducción, ¿no? ¿Hacia dónde vos querés ir con eso? ¿Cuál es el objetivo de esa danza, de esa técnica corporal en este contexto, por ejemplo, de una clase, de un aula, en una clase de danza, donde vos sos la profesora, ¿no? O sea, que empezar como a delimitar esos diferentes contextos y cómo esos contextos están atravesados por diferenciaciones de distinto tipo, para poder entender qué es lo que, porque vos estás trabajando con una experiencia corporal muy fuerte, que es el estado alterado de conciencia, eso es muy potente. ¿No? Bueno, para poder hablar de un estado alterado de conciencia hay que hablar primero de qué es la conciencia para ese contexto en ese momento, para poder pensar que vos lo estás alterando, ¿no? Entonces, no es lo mismo alterar una conciencia en un contexto áulico que alterar una conciencia en un ritual chamánico en el medio del Amazonas, no sé, por decirte cualquier cosa, porque no sé cuáles son los contextos, pero digo, alterar una conciencia tiene que ver con entender el contexto en el que eso está sucediendo. Una conciencia no es una conciencia en sí, de por sí, para todos es lo mismo, ¿entiendes? O sea, como porque esas capas te van a servir a vos para poder ir más fino hacia lo que querés producir o hacia lo que querés crear. Esa es mi sensación, ¿no? Sí, pero aparte porque me parece que esa sospecha, que es, me parece un potencial de las ciencias sociales, es lo que va a permitir introducir la variable de las relaciones de poder. Digamos, no podemos omitir que ahí hay una serie de desigualdades, de marcadores, de diferenciación social en esos pasajes o en estos diálogos, digamos, entre subjetivos, entre grupos, con comunidades, que no podemos omitir, digamos, y en el que también necesitamos situarnos respecto a qué, a quiénes y cómo se producen esas relaciones de poder. Para no reproducir, digo, violencias desde el campo académico, desde el campo artístico. Digamos. Si omitimos esas relaciones de poder, creo que ejercemos formas de violencia simbólica, sistémica, digamos. Eso, desde la academia o desde el arte, ¿eh? Esto no es un patrimonio exclusivo de la academia. Ejercer relaciones de poder desigual. Así que, bueno, es. Dora, ahí dejé mi correo, por si tenés ganas de que sigamos compartiendo, o a las chicas yo también le pido si vos tenés alguna inquietud, sí, pero me parece re interesante y me parece re importante que le demos este lugar bueno, yo cuando estudié la maestría en danza en Bahía, que es otro contexto y pasaban otras cosas, se daban discusiones re interesantes que está bueno que pensemos, bueno, qué sucede en Colombia, qué sucede en Bahía, qué sucede en Rosario, y ver cómo la danza necesita tener un posicionamiento político que ya, así como en Argentina dicen que los negros no existen, bueno, el tema de que la danza tenga la importancia y la efectividad y tenga una función social vital y política, tenemos que hacerlo desde poder pensar en estos lugares, ¿no? En cómo legitimarla y cómo demostrar, si queremos hablar de ciencia, demostrar lo que transforma, ¿no? Y para eso es lo que dicen las chicas, digamos, que pueda entrar en el campo de las discusiones y de las disputas, ¿no? Y lo que puede transformar, bueno, eso. Muy bien, muchas gracias. Creo que es una buena cosecha para llevarse, y más aún que ellos van ahora a
es poder poner esto en el escenario de la interlocución con otras académicas que han transitado, además han abierto brecha en Argentina, han creado todo un campo allá y lo han podido defender, en lo cual hemos sido colegas y compartiendo cuitas y hallazgos y logros. Entonces me parece que también con la mirada de ellas no lo están diciendo, pero es de personas que han jalado la academia para que piense de otra manera y se piense de otra manera y se mueva de otra manera en el mundo. Y por supuesto este tema de lo contextualizado, que es tan importante. Yo creo que puede ayudar mucho también en el terreno de Dora, bueno, en las preguntas a Miguel, sostenidas de la asignatura, el trabajo que hicimos juntos, pues los relatos, esas imágenes son tus imágenes, ¿sí? Y la veo muy en relación, es bien interesante a veces por lo que trabajamos el texto de Malinowski, ese comienzo, ¿no? Imagínese, ¿sí? Y es esa búsqueda de llevar a la gente hacia allá, ¿no? El poder de la palabra, que es con lo que se enfrentan las investigaciones. En últimas, hay que pasar por el poder de la palabra y poder medirlo para llevar a la gente allá. Pero obviamente está la persona que lleva la imagen, dice, imagínese, y nos llevas en un viaje a tu propia imagen, que por supuesto podría ser vista también en términos de relaciones, porque es muy personal y muy propia de indagación, a acompañarte a ver una experiencia. Ahí yo creo que hay unas búsquedas de empezar a lo puramente textual, cómo es que llevo a la gente la naturaleza de ductus que va produciendo un texto académico y que es parte de los grandes problemas que hay que resolver en estas investigaciones. Y por otro lado, con Dora, algo que las dos sabemos profundamente, pero a veces, como siempre, es un saber naturalizado, que es tan difícil de ver. Ella hace parte del programa Arte Danzario, que tiene varias profundizaciones, que se propuso varias profundizaciones, y ella con otra colega, y me imagino que debe haber otros más, en este momento, está tratando de darle forma a la única de esas profundizaciones que fue elaborada con una pregunta. Las otras todas, la respuesta estaba dada, tradicional, contemporáneo, composición, Esta era danza teatro, pero con la enorme pregunta de cómo se hace, cómo se cocina eso. Y es parte de lo que habita Dora con sus estudiantes, y pensaría, Dora, que es muy importante que lo pongas allí, porque está en la cocina, cocinando de cocinera. Entonces, creería que esto puede también apoyar y a ver cómo incluso encontrar el tono con el que se va llevando a la gente hacia allá, que de pronto desde la propia práctica. Eso es todas esas exploraciones que están puestas sobre la mesa y que estos avances de tesis van dándonos pistas. No sé si habría alguien más, Sebastián, Nancy, Diego, ¿quién queda? Rafa, que estás allí, o las colegas que quisieran. Ay, mira, llegó otro habitante. Quisieran aportar algo más, por dejar preguntas. Dora, Miguel. Yo sí, quería hacer un comentario a raíz de los comentarios de las compañeras y tuyo, María Teresa, que tenía que ver con, sí, la idea de las imágenes y de estos procesos tiene que ver mucho con poder precisamente, no, como decía, no dejar morir el campo, ¿no?
pero sobre todo porque yo siento que en los procesos de investigación pasan muchas cosas eh, que lo untan a uno. Entonces, y uno las lleva y uno los unta. Entonces, ahorita estaba pensando cuál. Entonces, yo lo que en términos generales, como digamos, una política propia de investigación y desde el lugar de académicos, ¿no? Es pensar en cómo en los campos ya hay un montón de procesos de construcción de conocimiento y procesos de elaboración de ese conocimiento, ¿no? Entonces yo imaginaba como hacer un arroz en cada comunidad, tiene unas reglas, unas rutas, unos procesos y esos, digamos que son clarísimos y tú le puedes preguntar a cualquier abuela, a cualquier madre, a cualquier cocinera y te los menciona, ¿no? Y te los menciona en orden y te los menciona con cantidades y todo. Entonces, como que hay unas estructuras de pensamiento que existen en lo cotidiano eh, que todas y todos manejamos, pero que quizá dentro de la academia a veces como cuando hacemos el paso a la tarea de académico como que desechamos, ¿no? Entonces tengo que es sumar la estructura a otra y no retomar unas estructuras de producción de conocimiento sensible, casero, digamos, que son con las que uno aprende, es decir, uno aprende en el hogar todo casi, eh, y lo aprende mediante unas estructuras formalizadas por etapas, no sé qué tal. Y después viene el proceso académico que parece como que es derrumbar todo eso y obedecer a otra lógica para después volver a explicar el hogar, ¿no? Entonces ahí hay como una especie de puente roto en el que se rompe un vínculo de entendimiento, ¿no? Entonces después estamos desde la academia buscando estructuras que nos permitan analizar el espacio doméstico, pero ya las teníamos porque las aprendimos iniciales, ¿no? Y yo decía, ¿cuál puede ser la palabra académica? Pues diría como que es investigación implicada, ¿no? Eh, pero si lo pienso desde lo panadero, es una investigación que se unta de la masa que es pegajosa, ¿no? Que de hecho eso es un concepto de Sara Ahmed, de lo pegajoso en lo afectivo, ¿no? Se te quedan cosas y que para mí el mejor ejemplo en panadería es que cuando uno empieza a enseñarle panadería a las personas, yo esto lo he contado varias veces porque me parece una imagen también muy bella, cuando uno empieza a enseñarle a hacer pan a las personas, suele pasar que las primeras veces no les crece tan rápido, no fermenta tan rápido. Entonces, tú escuchas siempre que los que están aprendiendo y las que están aprendiendo, como que a mí no me sale, yo veo que el tuyo sí creció más rápido porque mi masa no está así, no sé qué. Y eso, estos tiempos que también he trabajado con biólogos, porque hay algo muy bonito en la fermentación, que es todo el rastro de la biología y las ciencias que tiene. Me explicaban que, claro, la piel de los cocineros está cargada completamente de microorganismos, que si tú cocinas mucho y fermentas mucho, pues tu piel también está completamente enriquecida de muchas variantes de microorganismos. Eso quiere decir que si tú llevas un año haciendo pan, eh, cuando tocas la masa, le inviertes esos microorganismos que hacen que fermente más rápido. Es decir, que mi masa de persona panadera de hace 10 años, evidentemente está más cargada y tiende a crecer más rápido que la de la persona que está empezando. Y en eso hay una lógica sensible también de los untares, ¿no? Eh, que hay que ir construyendo, que hay que ir diversificando, pero siempre, siempre hay contacto y siempre, siempre hay transferencia. Entonces, por eso la imagen de tú llegas a un laboratorio, restaurante, todo vestido con las manos limpias, ¿no? Es que ahora guantes para todo, todo, y ahí hay como una especie de imposibilidad de transferencia, ¿no? Entonces el campo se nos vuelve exterior, irreconocible, sin posibilidad de ser sentido, sin posibilidad de yo transferirle, que creo que es una de las discusiones para mí también fuertes, ¿no? También habiendo estado también por los lados de las sociales, que nosotros invertimos fuerza en el campo, es decir, como que no hay posibilidad de decir yo voy a no afectar el campo o no va a estar mediado por mis emociones o yo no lo voy a modificar.
sino que todo el tiempo ese campo también aparece con nosotros, con nosotras, ¿no? Es un campo eh, untado de nuestra masa con nuestras manos, ¿no? Es eso. Tal cual, muy bello. Es muy sugerente, pasan muchas cosas, ¿no? Un poco acompañar esto es cocinar, cocinar Cocinar, sí. juntos, a encontrar la cocina, incluso encontrar dónde es la cocina. Y bueno, textualizar es una de las tareas y bueno, ahí está, empieza a darse de muchas maneras en estas imágenes que aparecen en todo eso. Bueno, colegas, yo creo que ya los podemos dejar descansar. Muchas gracias por la generosidad de sus conocimientos, del buen encuentro, de podernos movilizar y ver desde otras perspectivas y evidentemente posiblemente encontrar interlocutores para los proyectos de investigación de estos estudiantes cuando llegue el momento de hacer los exámenes de calificación y sobre el proyecto, poder contar con también una comunidad ya conmovida con las búsquedas tanto de nuestro doctorado y ello encarnado en las búsquedas de cada uno de nuestros doctorantes, a los cuales les agradezco infinitamente toda la generosidad. Como dijo la maestra Sonia, tenemos una generación estupenda, tenemos una muy buena simiente y una muy buena siembra aquí con este grupo, que indudablemente nos llevará a comprender nuevos caminos para pensar nuestras prácticas de investigación creación. Muchas gracias, Julia, Manuela, Laura, Dora, Miguel, Diego, Sebastián, Jorge, Nancy, Daniel, Rafael, Daniel, William, que nos acompañaron, los que también tuvieron que irse, y esperemos que haya un nuevo encuentro y podamos seguir dialogando tan untadamente, tan untadamente para recoger y ojalá llegar a momentos de trance creativo como puede darse en estas cocinas. Muchas gracias a todos.